alguna burrada. Yo me la paso diciendo sandeces, al fin y al cabo. Suba mis videos, no hay lío. Y si alguien me va a dar palo por alguna burrada, técnica o algo parecido, intentamos defenderlo en la medida de lo posible y lo corregimos. ¿Listo? Entonces, yo no tengo problema que suban mis clases a YouTube. Igual solo tengo Ay, profe, suscriptores. tengo un problema. Otra persona va a grabar. ¿Cómo? Otra persona va a grabar la clase, es que tengo un problema. Manuela también. ¿Alguien más quiere grabar? Ah, bueno. Entonces yo no la voy a grabar pues ya saben que no les puedo mandar el coso. Pero Manuela sí la puede subir también, como la sube Angie. Y yo la subo. Ah, bueno. Manuela es muy colaboradora. Bueno. Lorena me dijo 30. Ay. Angie Valentina Sánchez. Sánchez Angie Valentina. Yo. Sánchez Andrade. Es que como me sale. Sí. Sánchez Andrade Valentina. Con razón. Listo. ¿Cómo estás? Primera, acuérdense, reglas de juego, por favor, no nos vamos a poner nerviosos. Bueno, no pasa nada. Ese regalazo. Eso es inevitable. Tipos de norma jurídica. Dispositiva, supletoria, imperativa. ¿Listo? ¿En qué consiste la norma jurídica imperativa? La imperativa es la que hace el legislador, que es el que la crea en virtud de su función ordenadora. ¿Y qué pues quiere decir eso? Incumplimiento atrae sanciones. ¿Listo? Eso fue lo que te dicté. Es correcto. Entonces, ¿quiere decir que la norma jurídica imperativa solamente la crea el legislador? Pues es... ¿Un acto sí. administrativo podrá ser imperativo? Sí. ¿Segura? Sí, no. Vamos a ver. ¿Qué es un contrato, Angie? El contrato es el acuerdo de voluntades que se pacta pues entre dos personas. Sí. Si tú y yo hacemos un acuerdo de voluntades de que nos vamos a ver en el Parque de Envigado, ¿eso es un contrato? No. Me acabas de decir que un acuerdo de voluntades es un pacto entre dos personas. Entonces, si esa porque fuera la definición, vernos en el Parque de Envigado sería un contrato. Compleméntame, porfa. El contrato necesita tener un carácter económico. Sí, señora. ¿Eso qué quiere decir? Pues de que debe haber un interés de por medio que tenga valor, pues un valor, bien sea de dinero o un cambio de objetos, pues de bienes y así, no. Entonces es un acuerdo de voluntades a nivel patrimonial, exactamente. ¿Listo? Eso quiere decir que se dispone de intereses patrimoniales, ¿sí? ¿El contrato es negocio jurídico? Sí. ¿Sí? ¿Y todos los negocios jurídicos son contratos? No. No. Espérate. Espere. Te la voy a preguntar despacio. ¿Todos los negocios jurídicos son contratos? Ay, yo eso lo escuché ahorita, espere. No. Todos los negocios jurídicos, no todos los negocios jurídicos. Ay, exacto, sí. Muy bien, sí, ya no la embarré, la hizo bien, sí. No son contratos. Dime un negocio jurídico que no sea un contrato. Un negocio jurídico que no sea un contrato. No. 4, la hiciste bien. 4, ya. 4. No, pero es que todo es... La hiciste bien, 4. Para tener que preguntarle a otra persona. Dime un número. Bueno, el 10. Fred, no te sé pronunciar el segundo nombre. Fred Moncada. Hola, Edier, profe. ¿Cómo se dice tu segundo nombre? Qué pena. No, así tal cual se lee, profe. Así tal cual está escrito. Oledier. Sí. Es que su profesor es muy cegatón y tenía la lista muy lejos. Listo. Hombre, Fred. No, profe, tranquilo que eso es constante. Sí, me imagino. Fred, contame, por favor,
que definime entonces qué es un Profe, negocio jurídico. me repite que no le Sí. está entrecortando, profe. No, sí, a vos sí Que yo, profe, te está molestando la conexión hoy. Sí, te voy a preguntar la próxima clase, más bien. sí, profe, ¿Listo? lo que pasa, profe, es que yo Te escucho entrecortado. no, profe, no le alcanzo a escuchar nada. Exacto, no importa. La próxima, alguien que le escribe en el chat que la próxima clase le pregunto. Profe, no le escucho. El que está inmediatamente anterior, Santiago Molina. Cuéntame, profe. Listo, Santiago, definime negocio jurídico. Es la manifestación de la voluntad del hombre eh, que busca disponer de intereses personales, patrimoniales y familiares, creo. Listo, decime un negocio jurídico diferente al contrato que dispone de intereses patrimoniales. Ay, pucha, esa tal vez me tiene a mí corchado. Ah, no, profe, la me rindo. Esa pregunta es muy fácil. Los No, sino que negocios no. jurídicos son cualquier forma de obligarse diferente a un contrato. No El puedo decir. matrimonio es un negocio jurídico. Hacer un Sí, testamento es un negocio jurídico. sí. Cambiarse el nombre es un negocio jurídico. El matrimonio. El matrimonio son negocios jurídicos. Divorciarse es un negocio jurídico. Listo. Entonces, a ver, vamos a ver cómo la arreglamos por ahí. Decimos que dentro de los contratos como negocios jurídicos pueden estar revestidos o no de ciertas solemnidades, ¿sí? ¿En qué consiste la solemnidad ad substantiam actus o ad solemnitatem? ¿Cuál es la sanción si no se cumple? Y deme un ejemplo. Ok. El ad solemnitatem es cuando un negocio jurídico necesita de una solemnidad, en el caso, por ejemplo, del contrato de compraventa de inmueble, en el cual se necesita la escritura pública y el registro el registro en el registro de instrumentos públicos. Y si esta no se cumple, se soluciona con si no estoy mal, es con la ineficacia. Listo. La sanción no es la ineficacia, sino la inexistencia, Existencia. porque se desatiende norma jurídica imperativa. Listo. Listo. 3. Gracias, profe. Listo. Somos un... No. Ya. Ya estamos claros, repasamos clase, estamos al día. Vamos a hacer una última precisión conceptual. Disponer. Disponer es hacer uso de una facultad. Que depende de la misma persona, en este caso del actor. Eso es diferente del acto. Es hacer uso de la voluntad. La disposición es manifestar la voluntad. Disponer no necesariamente es el acto como tal, la manifestación de voluntad. Listo. Ayer habíamos hablado del concepto de deber jurídico. ¿Sí? Estás con otro nombre. Estás con otro nombre, Sí, Gloria. estoy en el computador de mi hija, profe María Clara. Sí. Ya le iba a decir yo a la doctora María Clara, yo no. Gloria no se llama así. Sí, profe, ahorita en la pregunta que le hizo a Angie me queda la duda. Usted le preguntó que si un acto administrativo tenía carácter imperativo. Me queda la duda, porque pues, o sea, sabemos que la administración en ciertos casos también legisla, porque podemos decir que cuando impone una regulación o un cobro de un impuesto, está legislando. Entonces, podríamos decir que sí son imperativos, entonces, algunos actos administrativos, ¿o no?
recordemos la definición de norma jurídica imperativa. Es una manifestación, dictamos, del legislador en ese momento, Sí. ¿sí? Que dispone de una norma de obligatorio cumplimiento Es abstracta. en abstracta, coercible. cuya, exacto, abstracta, coercible, y cuyo incumplimiento traerá sanciones. Entonces, la respuesta correcta es sí. Sí. Un acto administrativo y un decreto pueden crear normas jurídicas imperativas. ¿Sí? Listo, profe. Gracias. Debe Sí. entenderse entonces a la ley en un sentido amplio. A la ley en un sentido amplio. Y cuando me referí legislador, me referí no solo a la rama legislativa, sino a cualquier órgano del Estado revestido de función legislativa. Profe, yo quedé con una duda de la clase de ayer. Sí, Manuela. En cuanto a los elementos que estaba definiendo un autor que tenía el deber jurídico. Sí. No entiendo bien la de vínculo jurídico. Vínculo jurídico sería entonces la relación, que en este caso sería la obligación o el hecho de que él esté dentro de la determinada sociedad que vincula a esta persona con la obligación, no, la relación que Deber. que vincula a esta persona con el deber requerido, más bien con la demanda de conducta o el gravamen de conducta impuesto. Entonces podemos decir que esa relación es el deber como tal. La relación no es el deber como tal, la relación es el motivo por la que él tiene el deber. Como puede ser habitar Es la relación en el entre... como puede ser habitar en el territorio colombiano. O sea, es como qué característica tiene él que lo No la característica, el motivo que hace que usted tenga ese deber jurídico. ¿Cuál es el motivo, por ejemplo, que yo tenga el deber jurídico de respetar el ordenamiento colombiano? por ser Estar ciudadano. en el territorio nacional. Estar dentro O del sea, lo que territorio une al nacional. sujeto con el deber. Exacto, el vínculo une al sujeto con el deber. Ok, gracias, profe. Profe, Sí, yo con una pregunta, devolviéndome un poquito en lo Sí. que hablabas ahorita de norma jurídica imperativa. Entonces, entendiendo que puede ser la dictada por el legislador, así como los que están legislador en sentido amplio. Sí. Exacto, sí, como los que están investidos, como en el caso del decreto, también lo podría hacer la jurisprudencia. La jurisprudencia tiene una función normativa. Y claro que sí, la jurisprudencia podría darse, sino que es peligroso decir, en vista de que la mayoría de autores, o sea, si yo les digo eso, que yo considero una realidad jurídica, ustedes van a encontrar muchos autores que se van a oponer a mi perspectiva, porque es una perspectiva una perspectiva neoconstitucionalista, que yo por lo menos pienso que el juez para casos concretos en materia axiológica tiene una función normativa y una carga normativa alta. Alta. Verbi gracia, los derechos reconocidos a parejas LGTBI por parte de la Corte Constitucional. Ahora bien, estos derechos reconocidos se traducen en normas regla, sin embargo, no nos damos cuenta que exista per se en la norma una sanción por su desconocimiento directamente, porque no hay un medio de sanción directo que diga la entidad que no le reconozca tal sentencia a los homosexuales será sancionada, sino que es en abstracto que hay que acoger las decisiones de constitucionalidad. Entonces ahí se da un debate. Para efectos de la clase, y no lo decimos como verdad última en aras de no querer cazar debates de pronto con profesores que tengan una noción diferente, pero para efectos de la clase diremos que sí, que por medios jurisprudenciales se pueden crear normas jurídicas imperativas. ¿Listo? Okay. Entonces se podría decir, digamos, que el factor que le faltaría sería la coercibilidad. Hay coercibilidad. Si no fuera coercibilidad, la hay, sino que desde mi lectura hay una coercibilidad indirecta. ¿Cuál es la coercibilidad indirecta? La propia obligatoriedad del precedente. Ok. ¿Sí? No, eso, listo, no, con gusto. Como les digo, esto es una construcción interpretativa que, por supuesto, acepta refutación. Para efectos de la clase lo dejaremos en ese sentido. Sin embargo, pues como les digo, porque si hay profesores de la vieja usanza positivista, van a defender a muerte que eso es relativizar el derecho y que eso es exponer la seguridad jurídica.
si dejamos, pues, si decimos que el juez es legislador. Sin embargo, no estamos diciendo que el juez es legislador, sino garante de la Constitución y por ende creador de sus reglas. Salimos mucho de obligación, nos fuimos a filosofía del derecho, por eso me gusta. Yo pienso que no estamos hablando en mandarín avanzado, ¿cierto? Aquí vamos claros con esta explicación Claro. que se dio. Sí, o alguien está perdido. Acuérdense que estamos en un nuevo paradigma jurídico. Ahora el derecho se estudia por principios. El problema es que no hay una sanción con respecto al desconocimiento por parte de una institución. ¿Cuál es la sanción? Si una sanción desconoce precedente, inmediatamente le cabe tutela y el funcionario que desconoció orden constitucional será debidamente, pues será sometido a proceso disciplinario. Sí, porque pues indirectamente está violando la Constitución. Exactamente. Si un policía, hoy por hoy, no hay norma que diga que no te pueden, no hay norma que diga, norma jurídica, no hay ley que diga que no te pueden quitar la marihuana que llevas en el bolsillo. Norma que lo diga, pues regla que lo diga. Sin embargo, hay una norma, carácter supra. ¿Qué pasa si el policía te quita el cacho de marihuana que llevas en el bolsillo? Lo tiene que destruir enfrente de uno. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Incurrirá en sanción disciplinaria, porque ya hay una norma jurídica que se lo prohíbe. Es lo mismo, le aplicaría la misma sanción a la de aquel funcionario que aplique, por ejemplo, una norma declarada inexequible. Está desconociendo el ordenamiento jurídico y recuerden que los funcionarios públicos responden por acción y por omisión. Y el artículo, exacto, y el artículo 4 de la Constitución es clarísimo. La Constitución es norma de normas. Además que la Corte, a través de su sistema de precedentes, ha dejado claro los mandatos de que su precedente prima. Y si se llegase a desconocer, cabe el mecanismo de control, que es la acción de tutela inmediata. Si los jueces o los funcionarios quieren desconocer el precedente, tendrán que motivar debidamente las razones por las que se apartan. Es lo que se dice, profe, en la doctrina legal probable. O sea, Eso son cosas diferentes, pero eso ustedes lo ven en 10º semestre. Ojalá de aquí a que lleguen yo esté dando la materia otra vez. La doctrina legal probable es diferente al precedente. El precedente es la interpretación axiológica respecto a ciertos criterios o ciertos principios que hacen los órganos de cierre, mientras que la doctrina legal probable son 3 decisiones sobre un mismo punto de derecho proferidas por un mismo órgano de cierre. Son diferentes porque para el precedente se requiere solo una sentencia y el precedente crea una subregla directa. En cambio, la doctrina legal probable requiere 3 sentencias y se aplica solo a casos concretos. Es por eso. No, profe, pero yo me refería... Día 1. Empezó a hablar primero Manuela y ya vuelvo a escuchar a Nicolás. Manuela. Dale, profe. Que la doctrina legal probable puede ser las sentencias unificadas. No, señora. No. Pero eso lo ven más adelante. Ok, gracias. No, señora. Eso no es doctrina legal probable, son 3 decisiones de un órgano de cierre en un mismo sentido. La Corte Constitucional no tiene doctrina legal probable, la Corte Constitucional solo crea precedente. La doctrina legal probable es para la Corte Suprema de Justicia. El Consejo de Estado crea su precedente de una manera diferente también. Cada órgano de cierre tiene unas reglas para crear precedente. Véase el derecho de los jueces, López Medina. El derecho de los jueces. Sí. Profe, que yo decía era que, por ejemplo, en la doctrina legal probable, los jueces se pueden apartar de estas doctrinas que se han creado, pero tienen que motivar el porqué, o sea, lo tienen Exacto. que motivar de una manera muy organizada. Esa misma regla aplica transversalmente a los funcionarios para aplicar o no el precedente, tanto legal, hay precedente legal como precedente constitucional. Pero venga, nos fuimos a 10º semestre. Eso es jurisprudencia, pero me gusta que estemos así y me gusta que el tema haya llegado hasta allá. Porque aquí todo tiene que ver con todo. Pero bueno, señores. Hablamos entonces del deber jurídico, vimos acepciones, ¿sí? Vimos la diferencia entre deber jurídico y obligación. ¿En qué radica esa diferencia? ¿Quién me dice? Yo, profe. El deber jurídico es general, ¿cierto? Nos abarca a todos. En cambio, pues sí, es frente a normas positivas o negativas y todos pues estamos en obligación de cumplimiento sin importar, pues no nos están preguntando si nos queremos obligar o no. En cambio, en la obligación es algo más personal, es algo personal. Determinado.
determinado y exige un comportamiento determinado también. Listo, Entonces, que puede ser de dar, hacer o no hacer. listo. Por ahí me escribieron, tranquila que la pregunta no era por nota. ¿Sí? La pregunta no era por nota. A veces también se pregunta en clase como para que participemos. Y vimos 3 acepciones de obligación. Muy bien, gracias, Miguel. Vimos 3 acepciones que se asemejan a obligación. Vimos que deuda es un tipo de obligación, la cual un sujeto se obligó a restituir, ¿sí? O a devolver algo, que normalmente pueden ser dinero, o es normalmente dinero. Hablamos de que las obligaciones también pueden estar en títulos con contenido crediticio, ¿sí? Los llamados títulos valores, los cuales pueden contener una orden de pago, como el cheque o la letra, o pueden contener una promesa inequívoca de pago, como es el pagaré, ¿sí? Que hablamos de que sí se utilizan demasiado hoy en día. Hablamos también que hay documentos que respaldan la obligación. Yo puedo obligarme jurídicamente con una persona en un contrato que se perfeccione, por regla general, un contrato que se perfeccione por norma jurídica dispositiva, es decir, consensualmente, usted y yo podamos acordar los términos del contrato y si llegamos a un acuerdo sobre sus elementos esenciales, podamos construir o obligarnos recíprocamente, pero para darnos más seguridad, lo consagremos en un documento sin que la legislación lo exija. No, la promesa tiene norma jurídica imperativa. Si usted no la... 1611, primer requisito que conste por escrito. Tiene solemnidad, sí. Exacto. Aquí estamos hablando de un contrato que no está sometido a solemnidad, pero nosotros queremos dejarlo por escrito, ni siquiera escritura pública. Lo queremos dejar por escrito. Simple. Verbigracia es el que más se ve, el arrendamiento. El arrendamiento no requiere, para perfeccionarse sus elementos esenciales, que se lleve a cabo, se eleve ningún documento. El problema es que para materia probatoria, para yo sacar al arrendador, necesito prueba siquiera sumaria de la existencia del contrato de arrendamiento. Entonces, es por eso que entonces ya nos damos cuenta que no es lo mismo los títulos valores o los títulos con contenido crediticio que los documentos donde conste una obligación. Son 2 cosas diferentes. ¿Listo? Y al final dijimos que a veces nosotros pensamos que las obligaciones son deberes morales, porque uno está obligado o piensa que uno está socialmente obligado a responder a la moral. Sin embargo, el término obligado acá lo vamos a utilizar para espectros jurídicos, ¿sí? Por eso es que nos encargamos de tocar estas acepciones, pero no hablemos de obligaciones en ese sentido. Digamos que el deber moral es una gravamen de conducta o una demanda de determinada conducta que puede ser interna, unipersonal, o a veces en los usos sociales puede ser una demanda externa, pero no se constituye en una obligación. Listo. Por último, hablamos ayer de el concepto obligatio y obligare, op, antes de o por delante de, previo, op, y ligare, que quiere decir unir, atar. Usted y yo nos obligamos con anterioridad. Eso es una obligación. Profe, ¿Listo? Sí, pues en latín. Ya vamos a pregunta. definirla a fondo. Sí, señor. Una preguntita. Tú nos definiste la obligación como una deuda, o sea, la deuda que es la obligación de tener que pagar, de pagar o devolver No un la dinero. definí, dije que eran acepciones. Pues era una excepción, Ya. pues. Sí, Era sí, una sí. excepción. El título de contenido crediticio no sería un estilo de deuda. O sea, la deuda no estaría dentro de... No, No. no, porque la deuda es que yo quiero devolver algo que tomé. ¿Sí? El título con contenido crediticio puede ser que yo simplemente dé una orden. Páguese a la orden de Santiago la suma de 4 millones de pesos. Usted no me los tuvo que haber prestado. Lo mismo que si yo puedo manifestar en un título de valor la promesa inequívoca de que debo y pagaré la suma de 6 millones de pesos a Santiago Molina el día 7 de septiembre de 2019.
lo elevo en un documento y si cumple con todos los requisitos, será un pagaré, título con contenido crediticio. Si no cumple de pronto con todos los requisitos, puede estar sometido en un documento que igual conste. Yo diga, yo, Pablo Daniel Hurtado, identificado con cédula tal, le debo a Santiago Molina la suma de 20 millones de pesos. No especificamos cuándo se debe pagar. Por tanto, no será una obligación clara, expresa, pero no es exigible. Entonces usted se tendrá que ir a proceso verbal para que se me condene al pago de eso. Y como vamos a ver, eso es lo bonito de las obligaciones, es la base del derecho. Vamos a ver que de pronto la clase de arriba, que existen obligaciones condicionales, sometidas a plazo o condición, y que yo me puedo comprometer inequívocamente a pagar 7 millones de pesos a Santiago el día 7 de septiembre de 2019 si para esa fecha él está casado. Lo podemos pactar de esa manera. De hecho, el conocimiento de esta teoría obligacional facilita mucho. Esta semana, les cuento, tuve que hacer un contrato de vesting con V. Si ustedes no saben qué es, no los culpo. Yo hasta la semana pasada tampoco sabía. Es un contrato atípico que condiciona, que da en forma de remuneración una participación accionaria a una persona dentro de determinada sociedad si éste cumple con unas metas pactadas. ¿Sí? Es como una promesa de remuneración de acciones. Sin embargo, ustedes saben que las acciones son títulos valores, tienen un requisito especial y eso tiene que ser muy regulado. Pues bien, esto sí me tocó estudiar mucho, pero sí es posible. Y nace es una obligación condicionada, obligación sometida a plazo o condición. Yo puedo decir que cumpliré determinada obligación si se materializa o no, una condición que debe ser posible, tiene unos requisitos. Aquí vamos a ver todo eso. Pero listo. Empecemos por lo primero entonces. Obligación. ¿Sí? La obligación es un vínculo que ata por lo... Sí. Qué pena. Ese es para completar la definición que nos diste ayer. Yo no he definido obligación todavía. No No, es señor. Fue la como un condición, la desarrollo. significación ¿Cómo? específica. Por encima, pero no está Por La encima, yo diferencia no les he entre definido deber jurídico y obligación. obligación. Les dije que era deber jurídico, les dije que se diferenciaban un deber jurídico y una obligación, y les dije que la obligación se podía entender como, o que normalmente son acepciones, normalmente se entiende deuda Bueno. por obligación, se entiende título o valor por obligación, se entiende título que contiene una obligación por obligación, o se entiende deber moral por obligación, pero no hemos visto qué es una obligación. Hemos visto cosas que se asemejan, o que son formas de llamar a la obligación, pero apenas La vamos a entrar a definir etimología de la obligación. palabra. Y la etimología. Obligare, ligar con anterioridad, amarrar, asegurar con anterioridad. Eso es lo único que hemos visto. No hemos definido. Ahora sí vamos a definir. Y aquí hago especial cuidado, utilizo especial cuidado en la construcción de esta definición, por lo tanto les pido a la hora de responder tener el mismo cuidado y sobre todo a la hora de que estemos copiando, comprensión en los términos. La obligación es un vínculo que ata a por lo menos dos sujetos. Por lo menos. Un sujeto activo y un sujeto pasivo. Para que cumpla prestaciones de dar, hacer o no hacer. En torno a un objeto. ¿Sí? Es el vínculo que ata por lo menos dos sujetos, activo o pasivo, para que cumplan prestaciones de dar, hacer o no hacer en torno a un objeto. Por ejemplo, si este vínculo es un contrato,
La responsabilidad será contractual. Profe, si este vínculo es... ¿Me repite, por favor? Emerge, nace de un contrato. La responsabilidad será contractual. Pero si la obligación emana de un vínculo diferente al contrato, la responsabilidad será extracontractual. Artículo 341 y lo leemos, porfa. Profe, me repite el artículo, por favor, que se me cayó el internet. 9341. ¿Me podría repetir la parte final después de obligación emana de un vínculo? No le puedo repetir la parte final, pero le puedo repetir todo el concepto más fácil. Si la obligación emana de una relación contractual, o si la relación emana de un contrato, la responsabilidad será contractual. Pero si la obligación emana de un vínculo diferente al contrato, la responsabilidad será extracontractual. Listo, responsabilidad extracontractual. Artículo 2341. El Sí. que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o delito cometido. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, si la obligación emana de un contrato, la responsabilidad es contractual. Si no emana del contrato, emana de cualquier otra cosa, la responsabilidad será extracontractual. Ya les di la definición corta, que esa definición recoge semánticamente toda la carga jurídica que tiene una obligación. Vínculo entre mínimo dos personas que genera prestaciones de dar, hacer o no hacer respecto a un objeto. Expliquémoslo. La obligación, jurídicamente hablando, es una relación en virtud de la cual, la obligación, jurídicamente hablando, es una relación en virtud de la cual un sujeto de derecho llamado acreedor, en virtud de la cual un sujeto de derecho llamado acreedor tiene un derecho personal o de crédito, un sujeto llamado acreedor tiene un derecho personal o de crédito que le permite exigir o reclamar Profe, me perdí. Un sujeto llamado acreedor tiene un derecho personal o de crédito que le permite exigir o reclamar a otra persona llamada deudor determinado comportamiento. Es decir, le exige el cumplimiento de un deber jurídico específico y determinado. Le Profe, exige perdón, le- ¿de un es deber decir, jurídico? es decir, déjenme que yo repito, porfa. Es decir, le exige el cumplimiento de un deber jurídico específico y determinado.
A esto se le conoce como prestación. Si el acreedor se negare a cumplir su deber, si el acreedor se negare a cumplir su deber, ¿El acreedor o el deudor, profe? perdón, si el deudor se negare a cumplir su deber, el acreedor podrá someterlo mediante la ejecución forzada de la prestación. El acreedor podrá someterlo mediante la ejecución forzada de la prestación. Reclamando además los perjuicios que la renuencia del deudor le hayan causado. ¿Los perjuicios que qué? ¿Cómo? La renuencia del deudor le hayan causado. Renuencia del deudor le hayan causado. Gracias. No es que ni siquiera entendí que me preguntó. Demos otra definición sobre lo mismo. Miren que no hemos variado palabras, simplemente estamos utilizando el lenguaje para decir lo mismo de varias maneras, pero para que se lleve claridad. En otras palabras, la obligación es un vínculo de derecho que sitúa a la persona en la necesidad de dar, hacer o no hacer algo en favor de otra persona determinada. ¿Estamos claros hasta acá? Para que haya obligación, tiene que existir una persona determinada que pueda exigir de otra persona determinada un comportamiento. ¿Sí? Un comportamiento que le impone un deber jurídico ya en materia específica y hablando de personas determinadas. Y si esta persona no cumpliese, se podrá intentar la ejecución forzada mediante proceso judicial. Eso sí, reclamando los perjuicios que le haya causado el hecho de que esta persona no cumpliera su obligación, que puede ser de dar, hacer o no hacer. Profe, podemos decir que eso es una obligación unilateral, porque si fuera bilateral, la otra parte también tendría que cumplir, porque si no, ¿qué va a exigir? ¿Cómo? No, la obligación en general. Ya vamos a empezar a hablar de que hay obligaciones unilaterales y bilaterales, sino que obligación en concepto abstracto quiere decir que una parte puede pedir de la otra, pero las partes pueden tener obligaciones recíprocas, ¿sí? Pero estamos entendiendo en abstracto primero la palabra obligación, ¿sí? Obligación jurídicamente es la relación, ¿sí? Obligación es el vínculo jurídico entre una persona y mínimo otra, aunque pueden ser muchas, pero determinadas, de exigir determinado comportamiento, es decir, la satisfacción de una prestación, que eso sí, ahí no se reduce a más, dar, hacer o no hacer. Ahí no cabe más. Por allá hay unos doctrinantes que se inventan otras cosas, pero al menos dentro de nuestra legislación,
ni tiene cabida ni jurisprudencialmente ha tenido desarrollo. Entonces, no es la idea. Vamos claros hasta acá. Yo prefiero ir despacio, pero que se entienda. ¿Vamos bien? Listo. Elementos estructurales de la obligación. Son individuos con o sin personalidad jurídica perdónenme, no sé si dicté bien. Elementos estructurales de la obligación. Primer elemento, sujetos. ¿Sí? Yo creo que hasta tengo fiebre, pero vamos a sacar aunque sean los elementos de la obligación hoy, me disculpan de verdad. Primer elemento de la obligación son los sujetos. ¿Sí? Dentro de los sujetos, primero vamos a hablar de quién es sujeto de derecho. ¿Sí? Entonces, primero sujetos. Nota al pie, pie de página, sujetos de derecho. Individuos dotados con o sin personalidad jurídica. Ojo, hay individuos sujetos de derecho que no tienen personalidad jurídica. Les doy un ejemplo. El consorcio, los consorcios no tienen personalidad jurídica. ¿Sí? Temporales. Exacto. Matrimonios autónomos. Exactamente, un consorcio no tiene personalidad jurídica. La personalidad jurídica es todo un tema. Yo creo que en Colombia se han hecho millones y millones de tesis sobre personalidad jurídica y es un tema que todavía se puede seguir desarrollando. Pero bueno, entonces, serán sujetos de derecho, individuos que tengan o no personalidad jurídica, no importa. ¿Listo? Yo no tengo que tener personalidad jurídica para ser sujeto de derecho. Nota al pie, perdón. Nota al pie, pie de página. Personalidad jurídica, hablemos como la capacidad para trasegar dentro del ordenamiento jurídico. Obligándose. ¿Me repites, por favor? No entiendo. No se escucha. Traten, porfa, quien tenga el micrófono muy alto, no hablar tan fuerte que nos aturde a todos. Dice, la personalidad jurídica es la capacidad para trasegar dentro del ordenamiento jurídico. Obligándose, y ahí vamos. Obligándose, o más bien teniendo la capacidad de obligarse y de exigir cumplimiento de obligaciones a otras personas. Teniendo la capacidad de obligarse y de exigir cumplimiento de obligaciones a otras personas. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son los sujetos de la obligación? Una obligación tiene un sujeto activo o acreedor y un sujeto pasivo o deudor. El sujeto activo o acreedor es quien se erige como titular del crédito.
es quien ostenta la potestad jurídica de exigir un comportamiento prestacional de otra persona. Es quien ostenta la potestad jurídica de exigir un comportamiento prestacional de otra persona. Por su parte, el sujeto pasivo o deudor es aquel que se erige como titular de la deuda. Es quien debe soportar la carga de dar, hacer o no hacer. Profe, qué pena, esa última precisión no sería el deudor. Por eso, es que estamos hablando de deudor. Dije, el segundo, el sujeto pasivo o deudor, es aquel que es titular de la deuda. Es quien tiene la carga, crédito, gravamen o imposición de cumplir o soportar los cargos de dar, hacer o no hacer. No les dicte así, qué pena. Sí, profe. Me dicen si me estoy equivocando, por favor. ¿Sí? Vínculo jurídico. Terminamos primer elemento. Una obligación, ya dijimos, que es el nexo jurídico, ¿sí? Es la relación que une a mínimo una con varias personas y que le permite demandar el cumplimiento de unas prestaciones requeridas. Primero vimos entonces elementos. Hay un sujeto que demanda o está en la potestad de exigir determinado comportamiento de otro. Esto se llama prestación. Y existe un sujeto que está en el lugar para ser exigido, para que le sea exigible, que se comporte de determinada manera en favor de quien ostenta la obligación. Sujeto activo, acreedor, sujeto pasivo, deudor. Listo. Ya nos hizo precisión Lorena anticipándonos y me parece muy bien, hay que tenerlo claro. El hecho de que la obligación tenga un acreedor y un deudor no quiere decir que no puedan existir relaciones jurídicas en las que yo, frente a otra persona, sea recíprocamente acreedor y deudor, sino que ahí estamos hablando de que existirían dos obligaciones diferentes, pero ya vamos a llegar allá cuando hablemos de obligaciones unilaterales y bilaterales. Listo. El segundo elemento de la obligación es el vínculo jurídico. ¿Sí? El vínculo jurídico es la relación de derecho que ocurre entre acreedor y deudor. Es la relación de derecho que ocurre entre acreedor y deudor. Es decir, el lazo que los ata a la prestación. Asimismo, Profe, ¿me podría repetir después de deudor? Que se me cortó. le voy a repetir el concepto completo. El vínculo jurídico es la relación jurídica o de derecho que se suscita o acontece entre acreedor y deudor. Es decir, es el lazo que los une o los ata a la prestación. Del mismo modo, el vínculo jurídico se concreta con la fuente de las obligaciones. Artículo 2302 y 2304.
Profe, me repite, por favor, gracias. El vínculo jurídico nace de la fuente de las obligaciones. Artículo 2302 y 2304. 2302, 2304. Profe, Tercero, ¿sí? ay, hace rato estaba preguntando, no me escuchaba. Si no muteas el micrófono, no te voy a escuchar, disculpa. No, tuve que poner audífonos. ¿El vínculo jurídico se concreta con qué, perdón? Con la fuente de las obligaciones. 2302, 2304. Profe, el 2302 me parece que es derogado. Fue derogado. Sí, señora. Está sustituido por la ley. Está sustituido. Sustituido. Y ahí está. Claro. Y ahí está. En los códigos sale la sustitución ahí mismo. Ujú. A alguien se le va a descargar el computador. Les cuento que de los estudiantes antiguos se matricularon el 98%, casi el 99%. Es decir, la deserción fue de menos del 1%. Eso es bueno por varios motivos. Sobre todo por la salud mental. Así usted trabaje o no trabaje, lo cierto es que vamos a pasar más tiempo en casa y estas clases, si son distensión para uno, que es carga y trabajo, no me imagino para ustedes. Y sobre todo que me imagino que hasta ahora muchos solo estudian. Entonces esto es bueno. Dentro de todo uno se solla No las todos, clases. profe. Sí, No muchas todos. Yo sé, personas, no. A esta hora, yo digo, no, por eso dije no todos. Pero a esta hora sí sé que tengo personas que no trabajan, como las que ven clase conmigo a las 6 de la mañana. Mentiras, que a mí hay gente que se me pasó para el grupo de 6 de la mañana de modos solo por ver modos conmigo. La gente es como masoquista, pero bueno, nadie puede utilizar su propia estupidez en defensa propia. y eso que el semestre pasado se escuchaban muchas personas decir que no iban a matricular por la forma virtual, como era ellos. Ahí están. Listo. El 2302, que está subrogado por el artículo 34 de la ley 57 del 87, dice que las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de las partes, o las que nacen de la ley se expresan en ella. Si el hecho del que nacen es lícito, se constituye un cuasicontrato. Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, se constituye un delito. Y si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito o culpa. Nosotros vamos a estudiar a fondo, tranquilos, las fuentes de las obligaciones y, si les soy sincero como docente, ese es uno de los cambios sustanciales, de los pequeños cambios que merece la codificación civil para actualizarse nada más, que es, hay que acomodarlo a las nuevas fuentes de las obligaciones, que ya no son contrato, contrato, delito, cuasidelito y ley, sino que son acto jurídico unilateral y bilateral, lícito, el negocio jurídico unilateral y bilateral, los actos jurídicos lícitos, los actos jurídicos ilícitos y el ordenamiento jurídico. Esas son las fuentes de las obligaciones modernas que las vamos a ver tranquilos, ¿sí? Y vamos a hacer las críticas de por qué ya no cabe la fuente de la obligación, la fuente obligacional anterior. El tercer elemento de la obligación es el objeto. El objeto es la prestación o deber de conducta. Es la prestación o deber de conducta, actividad, acto o comportamiento, como lo quieran decir. Prestación, deber de conducta, acto, actitud, comportamiento. ¿Qué está a cargo del deudor? Que puede ser de tres tipos. ¿Cuáles? Yo no creo que los tengamos que volver a copiar. Para hacer o no hacer. Para hacer o no hacer, listo. Pero sí lo vamos a clasificar. El objeto puede ser positivo,
cuando es de dar o hacer. Es negativo cuando versa en una restricción o limitación. Es decir, una prestación de no hacer. Profe, qué pena. ¿Cuándo versa en qué? En una limitación o prohibición, como lo quiera decir. Las dos caben. Entonces el objeto puede ser positivo, negativo, 1, 2, simple, cuando es un solo, o cuando más bien, cuando el objeto recae sobre un solo acto o una sola abstención, es decir, no hay pluralidad de prestaciones, o cuarto, complejo. Ay, no, profe, disculpe, me repite el simple, gracias. Simple recae sobre un solo acto o una sola abstención, es decir, no hay pluralidad de prestaciones. Cuarto, complejo. Versa sobre varios actos o prestaciones. ¿Versa Profe, sobre el qué? objeto. Versa sobre varios actos o prestaciones. Profe, una pregunta. ¿El objeto puede ser, por ejemplo, positivo y simple al mismo tiempo? Claro. Yo me puedo simplemente obligar a darte un perrito. Como también me puedo obligar a darte un perro, un gato, y además pagarte un canon. Y darle la comida, por decir. Y darle la comida durante 2 meses. Y lo celebramos en un documento privado, si queremos, para que tú me puedas demandar por los alimentos de los perritos. Lo que sí me Incluso, imagino que no se puede mezclar es el positivo negativo, simple y complejo. también, claro que Puede sí. haber un, ¿sí? Yo te puedo obligar a que me tradites una cosa y que además no le digas a nadie que me la traditaste y pactamos un contrato de confidencialidad. Profe, en el simple no hay una pluralidad de qué. En el simple no hay una pluralidad de prestaciones. Profe, ¿cómo sería un Profe, ahí ejemplo? ya hay un vicio del De a consentimiento. uno, de a uno. Si hay un vicio del consentimiento, entonces el negocio jurídico será nulo por nulidad relativa. Eso no tiene que ver acá en la clasificación de la obligación. Los vicios del consentimiento causarán de nulidad relativa en el negocio jurídico. La siguiente pregunta. Que ¿cómo sería un ejemplo de uno simple y complejo al mismo tiempo? Un simple y complejo al mismo tiempo. El simple y complejo sí no son correlativos. Porque o hay una obligación, pues o hay una sola o hay varias. O sea, o hay una sola prestación o hay varias. A ese sí no cabe. Pero sí cabe uno que sea positivo y negativo al mismo tiempo. Listo. Vamos a hacer una última clasificación y terminamos, ¿sí? Mentiras, no es una clasificación. Me parece importante definirles esto. Se los repito, es por la forma en que su profesor entiende el derecho y les quiere compartir esta metodología. O vamos a hacer el ejercicio, a ver si no es necesario construirlo. Muchachos, ¿qué es dar? Es transferir el dominio. Dar es transferir el dominio.
Sí. Otorgar. Entonces, si yo te constituyo usufructo contigo, no estoy dando. Sí, claro. Estás transfiriendo un derecho. Entonces, no es dar. Es cierto, transferir el derecho. Entonces no es transferir dominio, pero por ahí va la definición. Exacto. Entregar Sí, sí, algo. sí. No, entregar no. No me diga eso, doctor, porque entregar es traditar. Transferir un Traditar. derecho real. Pero transferir un derecho real. Dar, entonces definámoslo muy bien. ¿Y qué será hacer? Es la realización de un Realizar derecho. alguna actividad. Listo. ¿Y no hacer? Pues no Abstenerse de realizarla. realizar algo. Vamos a copiar definiciones puntualitas y corticas donde quepan todo lo que dijimos. Dar. ¿Sí? El objeto, entonces, sabemos que es la prestación. Es el elemento ontológico, ¿cierto? Es la entraña de la obligación. Si no hay prestación, no hay obligación. ¿Sí? Que puede ser de dar, hacer o no hacer. Dar es transferir el derecho real de dominio dar es transferir el derecho real de dominio o constituir derechos reales desmembrados. Profe, los que son derivados de los derechos reales, o sea, los que son Exacto. por garantía. Exactamente. No, porque hay derechos reales de garantía. O constituir derechos reales desmembrados. Referente normativo, disciplina jurídica, 740 del Código Civil y siguientes. Los derechos reales desmembrados, que son los que derivan del 740. Que son los derechos reales desmembrados, que son los que se derivan del derecho real de propiedad. Hipoteca. Elementos del exacto. Pero además, yo puedo transferir derechos reales desmembrados. No. Ojo. Dar, hacer una hipoteca es hacer. Estamos hablando de transferir derechos reales desmembrados. ¿Cuáles son los derechos reales desmembrados? Los que nacen del derecho real de propiedad. El uso, goce y la disposición. Si yo te doy uso, goce y disposición, te estoy dando. Si yo constituyo una hipoteca, es diferente. Si yo constituyo una servidumbre, es diferente. Está haciendo, ¿no? Estoy haciendo. No te estoy dando ni el dominio ni un derecho desmembrado, como el uso o el goce. Yo te puedo dar el usufructo. Yo te puedo entregar solo el uso. O sea que los derechos desmembrados son las prerrogativas que tiene la persona cuando es titular del derecho real de dominio. Exacto, las que se derivan de la propiedad, del derecho de propiedad. Le damos al 740. Definición de tradición. La tradición es un modo de adquirir del dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro. La intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice de dominio se extiende a todos los otros derechos reales. Eso era lo que quería, que se extiende a todos los otros derechos reales. Pero bien, no todos los derechos reales se dan. Hay derechos que se constituyen. Pero yo puedo dar derechos reales que están desmembrados. Es la propiedad desmembrada. Si yo te doy solo el uso, sí te estoy dando. Si te doy solo la disposición o nuda propiedad, sí te estoy dando. Estoy dando, satisfaciendo la propiedad, la prestación de dar. ¿Sí? Solamente cuando hablamos de esto, propiedad. Listo. Ahora, venga, no enredemos la pita. Quedamos 3 minuticos. Hacer, segunda prestación, hacer. Todo acto jurídico, todo acto positivo que no sea dar,
como constituir, construir, cocinar o pintar. No hacer, tercera, es una abstención que emana de de la ley o del negocio jurídico. Ejemplos hay muy claros. La competencia desleal en materia comercial. Eso es no hacer. No subarrendar en un contrato de arrendamiento. Entonces, con este ejemplo cerramos. Les voy a enredar la pita y luego se las desenredo. Yo puedo constituir un derecho en favor de una persona y no necesariamente eso es dar. Lina me va a empezar a prestar plata. Todavía no hemos contraído ningún derecho de tipo personal, pero ya tenemos conversado que Lina, que es una persona que mueve grandes capitales y que presta intereses, me va a empezar a financiar mi negocio de arepas. Entonces, yo tengo planeado empezar a hacer arepas para venderlas en mi moto. Y Lina me dice, claro, profe, yo con mucho gusto le presto. Pero la palabra suya no me sirve, profe, y yo la suma que le voy a prestar con los libros, que es su único patrimonio, no me sirve de paga. Hagamos algo. Antes de tener derecho personal, constituimos una prenda sobre mi vehículo automotor, sobre la moto en la que voy a vender las arepitas. La obligación será entonces de hacer, constituir. Hacemos un contrato donde yo me obligo a constituir una prenda en favor de Lina Morales. Obligación a hacer. Como también el ejemplo aplica para una hipoteca. Uno puede hacer una hipoteca de tipo abierta, aún si no existe todavía la obligación inicial. Yo puedo decir, constituyo esta hipoteca por todas las obligaciones que contraeré con Lina entre este y este periodo. Nota al pie de página. Hay que manejar esto quirúrgicamente. La hipoteca abierta no se determina, si no se determina bien, pues deriva en inexistencia. Se le han caído hipotecas a Bancolombia por no cumplir con los elementos esenciales de ese tipo, de la determinación o determinabilidad de la hipoteca. Tema para tesis, si quieren. De hecho, lo estamos investigando el profesor Diego Hoyos y yo, mi colega que admiro mucho. También sirve esta materia y también sirve bien. Servimos materias muy similares. Lo estamos investigando, pero eso es tema buenísimo. La determinabilidad de la obligación en la hipoteca. Solo hay 2 sentencias de la Corte Suprema de Justicia en todo su tiempo al respecto. No hay todavía ni siquiera doctrina legal probable. Pero bueno, mi pregunta es, y escuchen esto, yo una hipoteca la constituyo, ¿sí? Como obligación. Eso es constituir, es hacer. Doctores, yo puedo dar un bien con hipoteca. Sí, porque no está por fuera del comercio. En cambio, si Exacto. está embargado, es incomerciable. Exactamente. Pero entonces estaremos diciendo ahí que yo estoy dando la hipoteca. No. Estoy dando un bien Está con un dando gravamen o carga. La propiedad, pero está grabada. Exactamente. Si Miguel, que se enamoró de mi moto, me la compra, él tiene que revisar que, ojo, eso tiene una prenda. No, el registro. Ojo, eso tiene, que la moto tiene una prenda. Que si Lina me puede ejecutar a mí, no importa que me ejecute a mí, también lo ejecuta a usted, y por lo que yo le debo, esa moto paga. Responde el bien grabado con prenda o el bien grabado con hipoteca. ¿El ejemplo para qué era? Yo me puedo obligar a constituir un derecho real de garantía
Sin embargo, si yo tradito el bien que lleva ese derecho real de garantía, no es que yo esté traditando la garantía. Señores, se los digo pasito, de mis preguntas favoritas en parcial. Soldado avisado. Porque el que no para bolas se enreda con eso. Porque el que no para bolas se enreda con eso. Transferir un bien grabado con un derecho real no es constituir el derecho real. Si les pregunto que esa prestación es de dar, hacer o un hacer, y ustedes me dicen que es de hacer porque es un derecho real, cuando se transfiere de un lado a otro, se da el bien, se constituyen los derechos. ¿Dudas hasta ahí? Profe, Sí. pues a ver si entendí como el aspecto que usted nos quiere hacer resaltar. Un bien puede estar grabado con hipoteca o con prenda. En el momento que Si es mueble o consigue- mueble. Sí, si es Sí, mueble o correcto, inmueble, sí, depende de correcto, eso. Sí. sí. Muy bien. El hecho de constituir cualquiera de estos derechos de, ¿cómo se llama? De Garantía, garantía. derechos reales de garantía. Exacto. Estos derechos de garantía es una prestación de hacer. Eso Cuando está me claro. obligo a constituirlo, sí. Cuando me Muy obligo a bien. constituirlo, sí. Ahora, esos bienes, cualquiera de los dos que esté grabado con prenda o con hipoteca, yo los puedo vender, es decir, transferir el dominio. Exacto. Esos También los derechos, puede donar o heredar, si bueno, quiere. transferir el dominio. Esta hipoteca o prenda sigue con el bien, es decir, lo persigue al bien. Exacto. Lo que usted nos quiere hacer ver es que yo no vendí la hipoteca o la prenda, sino el bien. Eso es lo que usted nos Exacto. quiere como Y significar. no solo eso, porque la pregunta va más o menos en el sentido de que si yo me obligo a transferir un bien grabado con hipoteca a usted, respecto a esa obligación, se dirá que es de dar, hacer o no hacer. ¿Usted qué contesta? De dar, Vuelve y dígame, por favor. De dar. Si yo me obligué a transferirle mi moto, que está grabada con prenda, ¿cuál es mi obligación? De dar, Pagar. transferir el dominio. Dar, exactamente. Eso me contestan ahora. En el examen no se me vayan a enredar. Es lo mismo. Pero la pregunta está, entonces, la obligación, o sea, La obligación la es de dar. obligación, pero no sí, o sea, pero en cuanto a la prenda, pues en cuanto a la prenda o la hipoteca, ¿queda pues en cabeza de la persona que era dueña de la moto o la que la compró? Depende. Depende qué. Depende lo que se haya pactado la obligación. Pues si se Es que acuérdense que Caso pueden que existir la prenda o la tantas hipoteca obligaciones. sobre el bien. Sí, pero es que la prenda o la hipoteca no es una obligación. La prenda o la No, es un hipoteca derecho son real. Un gravamen derechos que reales. garantiza la obligación. Son derechos reales, no Garantiza son la obligaciones. obligación. Exacto, que garantiza el cumplimiento de obligaciones. Porque puede ser sobre varias, en este caso que estamos hablando de derechos reales de garantía abiertos. Muchachos, vamos bien, al menos de tema, no sé ustedes cómo vayan. Yo prefiero empezar despacio y dejarles las bases y la metodología clarita. La próxima semana le vamos a meter acelerador en forma. Yo espero despachar entre el jueves y el viernes de la próxima semana, que hacemos el examen a eso de las 11:10, 11:15. Despachar en ese momentico la clasificación de los tipos de obligaciones por encima, que luego las vemos a fondo. Despachar eso y, si es posible, dejar enunciadas las fuentes. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar la próxima semana. ¿Listo? De ahí seguimos con clasificación a fondo, tipos de obligaciones, formas de constituirlas y cerramos semestre con cómo se extinguen las obligaciones. ¿Listo? Con la clasificación se va casi todo el semestre, pues porque vamos a entender a fondo todos los tipos de obligaciones. Y ojalá en la medida de lo posible, pues nos los aprendamos. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, profe, muy bien. Profe, ¿me podría repetir? Sí, Nicolás. ¿Me podría repetir, profe, por favor, la definición de prestación? La definición de prestación.
Venga, la construimos. La prestación es el comportamiento, o más bien no, es el elemento ontológico de la obligación, digamos. La entraña de la obligación, si se quiere. Si no hay prestación, no hay obligación. Sí, las prestaciones son claras, dar, hacer o no hacer. Si no hay prestación, no hay obligación. Y es la conducta determinada, es la conducta específica que determinado sujeto debe realizar en favor de otro sujeto también determinado. Respondí. Nicolás. Profe, es un elemento que deontológico. Ontológico, ontológico, de la ontología, de la ontología. Dale, gracias. Es la entraña. ¿Otra duda? Profe. Sí. Profe, sí. Día uno, porfa, día uno. Nicolás. Nico, dale. Profe, para decirte que sí me respondiste la pregunta, que gracias. Ah, listo. Daniel, tocayo. En ese orden de ideas de que es la entraña, se podría decir que asimismo es la razón de la obligación. No, la razón es la fuente. Ok. El motivo por el que estoy obligado es la fuente de las obligaciones. Y si a eso vamos más allá, la razón sería el deber jurídico. El deber jurídico se determina a través de las fuentes de las obligaciones, y las fuentes de las obligaciones dan pie al nacimiento de las relaciones o vínculos entre personas. Y a esas relaciones o vínculos las llamamos obligaciones. Bienvenidos, les presento la materia. Esto es como cuando uno empieza una serie y después como de 40 minutos le ponen los créditos y el inicio. Bueno, así estamos. Ahora sí empezamos a hablar de obligaciones. Qué vaina para darle vueltas, pero ya empezamos a hablar de qué es una obligación. Los vínculos jurídicos que tenemos las personas, quienes trasegamos dentro de este espectro jurídico que es la realidad, nuestras relaciones están determinadas por factores obligacionales, por prestaciones que nos debemos mutuamente de dar, hacer o no hacer. En esta materia vamos a ver cuáles son, de dónde nacen, cómo se exigen y cómo se extinguen. Dentro de 8 días entro preguntando, el día del examen también pregunto y hacemos examen después de clase. ¿Listo? El tema va fácil, vamos muy poquito tema. ¿Cuántos llevamos copiados en las notas? Por ahí 5 o 6 páginas. Estamos suaves. Yo llevo 10 más. En Word 21. 5 o 6 hojas. ¿Pero en Arial 23 o qué? En 12. Bueno, muchachos, si no hay más dudas, les agradezco mucho. A usted, profe. Que se Gracias, mejore. profe, que se mejore. Gracias, Muchas profe. gracias. Que nos sigamos apoyando. Que tengan muy buena semana. Gracias, Luego. igual. Cuídense mucho, por favor, Igualmente. cuídense mucho. No sigan el mal ejemplo de su profesor. Que se mejore. Que les vaya bien. Hasta luego.